Antes, antígenos leucocitarios humanos. Ese nombre se adquirió con los estudios que se hicieron iniciales sobre estas moléculas. ¿Listo? Y MHC quiere decir Major Histological Complex o complejo mayor histocompatibilidad. Major Histocompatibility Complex. Complejo mayor histocompatibilidad en español. ¿Listo? Bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos de esto, muchas veces nos estamos refiriendo a lo mismo. Lo que pasa es que en términos generales hablamos de complejo mayor histocompatibilidad cuando hablamos en el complejo mayor histocompatibilidad de muchas especies. Por ejemplo, el ratón, la gallina, una oveja, la cabra, el toro, el perro, el gato, diferentes especies. Y en humano, el complejo mayor histocompatibilidad se llama HLA. ¿Listo? Ahora les voy a mostrar cómo se llama, por ejemplo, el del ratón. Entonces, HLA, cuando estamos hablando del complejo mayor histocompatibilidad humano. Claro. ¿Quieres que Entonces, cuando hablamos del complejo mayor histocompatibilidad humano, hablamos de HLA. Entonces existe también el del ratón, que tiene un nombre distinto. El de Borotaurus, que es el toro, por ejemplo, hay otro. De la gallina es otro, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la especie, hay diferentes. Ese es el del computador de. Entonces, faltaría pasarlo conmigo. No he hecho nada. Ay, sí. Se desapareció. No se lo subí. El perrito dormido. No, no, no. ¿Usted sí le ha escrito sus amentados? Ay, lo voy a escribir acá ahorita. No, no, no. No, mira, mira, mira. Sí los ha escrito. Mira, mira, mira. Ah.
solo me escribió uno que sí, el otro no. Uy. No, está acá. No, pero menos mal se cayó para adelante. Si fuera para atrás, no. Creo que yo tengo que hacer una evaluación No le tengo el número de uno. El otro no me escribió. ¿4 millones? Ah, no. ¿Sí? Ah, ok. La de Elizabeth. Yo la vendí al diablo. ¿A tu hermano? Al diablo. El diablo. ¿Sí? A Elizabeth. Ah, ok. ¿Usted dónde cree? Yo no le saco tanta plata ni que fuera tarjeta. Eso es casi lo que me da la beca. No, y yo tengo becas, pero lo de las becas es muy irregular, así que Igual. no, igual la ventaja es que el ICETEX me perdona Bueno, mucho. entonces HLA es el antígeno leucocitario humano, que es una versión del complejo mayor de histocompatibilidad, como les estaba explicando antes, ¿cierto? Y es un sistema crítico para el reconocimiento inmune. Varios de ustedes mencionaron eso. ¿Dónde se ubica? O sea, como este complejo mayor de histocompatibilidad o HLA en el humano son proteínas expresadas en la membrana de nuestras células. Ahora vamos a ver cuáles células lo expresan. Como son proteínas, están codificados desde el genoma humano. ¿Listo? Siempre que hay una proteína en nuestro sistema corporal es porque hay un gen que las codifica. ¿Y dónde están esos genes? En el cromosoma 6. Ustedes conocen la nomenclatura de los cromosomas, ¿no? Miren, este es cromosoma 6. P, el brazo corto. En la porción 21.3, ¿cierto? La región 21.3. Entonces, cromosoma 6, brazo corto, región 21.23. Y allí, entonces están todos los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, cuya característica es que son muy polimórficos. Si yo les digo la palabra polimórficos, ¿a qué les suena eso, muchachos? Es muy polimórfico, un polimorfismo, diferentes formas, ¿cierto? Pero entonces es un gen, ¿cuál es la forma que está cambiando? ¿La forma de qué? ¿Cuál es la parte de ese gen en su estructura que está cambiando? Pues, que está siendo muy diverso. ¿Qué conforman los genes? ¿Los genes de qué están hechos? De nucleótidos, ¿cierto? Entonces el gen, de por sí, los genes del complejo mayor de histocompatibilidad son muy cambiantes. O sea, esta región del cromosoma 6, exacta, toda la tenemos y codifican para la HLA, pero si yo comparo el HLA mío con el HLA de él o de ella, en cuanto a la conformación de los nucleótidos, hay variabilidad. En cambio, si ustedes comparan el gen de la insulina mío con el gen de la insulina de todos ustedes, es casi el 100% idéntico. ¿Listo? Entonces, este es un gen especial, es un gen que es cambiante. Entonces, si cambia un poquito en algunas regiones, ¿ustedes qué esperarían de la proteína que codifica? ¿Cómo? Cambia también la proteína. Si los nucleótidos cambian, recuerden que eso tiene implicaciones en la estructura de la proteína, en el código genético. Porque, ¿cómo se leen los genes? A través del código genético durante la traducción, que la cosa que lo vimos molecular, durante la traducción. Entonces, si usted cambia un nucleótido, puede que cambie el aminoácido. Listo, pero van a ver ahorita más adelante que ese HLA es muy polimórfico, es en algunas regiones de él. O sea, el resto es igual, pero en algunas partes sí cambian algunos pedacitos. Se conectó el otro.
Ah, pero ahora. ¿Dónde salía normalmente? Por la letras. Esa debería. Está en bueno, ya, que fueron las interrupciones, pero el problema técnico que pareció un poquito abajo. Bueno, entonces, muchachos, una característica del complejo mayor de compatibilidad para que no se les olvide es que es muy polimórfico. Entonces, al ser polimórfico, mire que es un gen especial, porque el resto de los genes de nuestro cuerpo no son tan polimórficos, no son tan polimórficos. O sea, el gen que les elimina mío de todos ustedes es igual, o el del color del ojo, o el de un sistema, otra parte del sistema inmunológico, todos tenemos igual. Entonces, eso, y por eso, alguien mencionó mis moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad como extrañas y empiezan a generar rechazo, porque se convierten en antígenos en ese caso. Por eso el término cuando lo descubrieron es HLA es complejo mayor de histocompatibilidad, pero HLA es Human Leukocyte Antigen, antígenos del leucocito. Pero en realidad no son antígenos, o sea, en nuestro organismo no funcionan como antígenos. Es cuando le trasplantan a él una célula mía, el sistema IgD reconoce los niños como extraños porque es tan distinto y se genera una respuesta inmunológica. Listo, de ahí viene el origen. Y los primeros estudios que se hicieron para detectar o para reconocer cómo es la HLA fue en las plantas, trasplantando entre animalitos o en los humanos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la función principal? Es una molécula que, desde el punto de vista de la enfermedad, produce reacciones antígeno-anticuerpos. Pero en cuanto a función, esas moléculas sirven para algo, y son esenciales para la regulación del sistema inmune y la capacidad fundamental de discriminar entre moléculas propias y no propias. En el timo, cuando los linfocitos están madurando, el HLA tiene un papel. Pero vamos a ver que uno de los papeles que aquí no está muy explícito es que son importantes durante la presentación antigénica, como dijo la compañera ahora. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuáles son los hitos históricos de esta molécula? El primero es que se descubrió en 1954 aproximadamente, cuando estos investigadores, Dowsett y Van Roel, identificaron por primera vez esas moléculas de HLA a través de anticuerpos encontrados en pacientes transfundidos y trasplantados. Miren que los primeros estudios fue relacionado con los trasplantes, porque se quería encontrar porque algunas personas, cuando les transfundían sangre o les trasplantaban a un órgano, generaban rechazo. ¿Listo? Bueno, después hay un reconocimiento clínico donde investigadores observaron reacciones inmunitarias en pacientes que recibían transfusiones de sangre y relacionado con esto, lo que llevó al descubrimiento de antígenos de compatibilidad tisular o complejo mayor de compatibilidad. Y el impacto revolucionario fue que este descubrimiento transformó fundamentalmente la medicina de los trasplantes de órganos, porque conociendo esto podemos saber si una persona un órgano de una persona es compatible con un donante que va a recibir ese órgano. Lo que se estudia en los pacientes que han escuchado ustedes cuando una persona está esperando un trasplante. Yo, por ejemplo, necesito un riñón, ¿cierto? Y no me pueden trasplantar rápido. ¿Por qué? Porque no encuentran un riñón que sea compatible conmigo, no me pueden poner cualquier riñón. Si me ponen el riñón de cualquier persona, yo al mismo lo voy a rechazar. Entonces, esas personas, ¿qué sucede con los que están esperando el trasplante?
les clasifican el HLA, o sea, clasifican mi HLA, lo meten en una base de datos que funciona nacional, a veces internacional, donde pueden acceder diferentes laboratorios del país que hagan estudios de compatibilidad para los trasplantes, ¿cierto? Y ellos están constantemente revisando esa base de datos. Pero si en Cali, por ejemplo, una persona desafortunadamente tiene un accidente que genera muerte cerebral, pero que el cuerpo, o sea, el cuerpo sigue funcionando y esa persona va a morir, esa persona inmediatamente, si es un donante, si ha expresado que quiere ser donante, o la familia expresa que quiere donar los órganos, esa persona inmediatamente le toman una muestra de sangre y le hacen la clasificación del HLA, estudian su HLA y meten esos datos al computador, a la base de datos y buscan en Colombia quién es compatible con ese HLA. Y encuentran que en Medellín Andrés Arias está esperando un riñón y es histocompatible, es la palabra, histocompatible con ese individuo que está en Cali ya muriendo. Y se preparan para posiblemente extraer ese riñón, transportarlo a la ciudad de Medellín y hacer el trasplante. ¿Pero por qué? Porque estudian el HLA. Se estudia el HLA. Es muy importante la compatibilidad. Si van teniendo preguntas, me interrumpen muchachos. Esta clase es muy cortita, pero bueno. Entonces ya sabemos que es importante en el rechazo, en el trasplante y en el trasplante clínico con éxito, la que una persona hace un trasplante, pues, y se está simbolizando que se están haciendo estudios, primero en el laboratorio, para poder hacer el trasplante. Pero entonces, ¿dónde queda genéticamente, dónde queda ubicado el HLA? El HLA, los genes del HLA, están en el cromosoma 6. Y desde el punto de vista genético, el HLA está organizado en 3 clases o en 3 regiones. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Clase 1, que está en la región 1, clase 2 y clase 3. ¿Cierto? Y aquí es donde se empieza a poner un poquito complejo la cosa. Estudiar el HLA tiene por el hecho de que es tan polimórfico, tiene una complejidad de cómo está organizado en el genoma. Entonces, el clase 1 contiene los genes de HLA A, B y C, que codifican para las cadenas pesadas, cadenas alfa pesadas de la molécula de clase 1. Ahora les voy a explicar eso, qué son estas moléculas, estas cadenas alfa de clase 1. Más adelante les explico en un esquema. Y está presente el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, está presente en todas las células del cuerpo. O sea, tenemos en las celulitas de la piel, del cerebro, de los músculos, tenemos siempre expresado clase 1. Y en cuanto a la presentación antigénica, que eso lo vamos a ver tranquilo, no se preocupen si esto queda muy vago por ahora, en cuanto a la presentación antigénica, por ahora quédense con la idea de que presenta péptidos endógenos, porque lo que presenta el complejo mayor de histocompatibilidad son péptidos. ¿De quién? ¿De quién se imaginan ustedes desde el punto de vista de la respuesta inmune? ¿Sabe de quién, muchachos? Por ejemplo, de virus. Si una célula, por ejemplo, de la piel entra al papilomavirus, que es un virus que tiene tropismo por las células de la piel, la célula de la piel, cuando el virus entra, coge ese virus y lo despedaza en una estructura que se llama el proteasoma y saca pedacitos de ese virus, de las proteínas de ese virus, y las monta, pues, o se asocian, esas proteínas se asocian con el complejo mayor de histocompatibilidad, pero en este caso es clase 1. Suena muy enredado, pero tranquilos que después me lo van a entender. Entonces, ¿por qué quiere decir un péptido endógeno? Como los virus son intracelulares, los virus cuando producen daño en la célula son intracelulares, entonces son endógenos, o sea, están dentro de la célula. Entonces vamos a ver clase 2. Si no van entendiendo, me van diciendo que les voy preguntando. Clase 2. Se conocen como genes de clase 2, miren la nomenclatura, HLA, que es A, B y C. En cambio, en clase 2 es de R, de Q y de P. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes hablen de clase 1, les van a hablar de A, B y C. Y cuando les hablen de clase 2, les van a hablar de R,
de Q y de P. Es la nomenclatura que establecieron para la HLA. Pero, ¿y para qué codifican? Para las cadenas alfa y beta, tanto para las cadenas alfa y beta de las moléculas de clase 2. ¿Y dónde se encuentran las moléculas de clase 2? Ya no son en todas las células del cuerpo, sino solamente en las células presentadoras de antígenos. Eso puede que sea un concepto nuevo para ustedes. Una célula presentadora de antígenos. ¿Entonces qué quiere decir? Que hay células que presentan antígenos y la pregunta es ¿a quién? ¿A quién se imaginan ustedes que una célula le va a presentar un antígeno, en este caso péptidos, del sistema inmunológico? ¿A los qué? A los linfocitos T. Esto se va a hacer enredadito porque ustedes ya vieron la inmunidad innata. La inmunidad innata es muy sencilla, las células fagocitan, hay moléculas solubles y van fagocitando, pero aquí ya vamos entrando en algo más complejo que es la inmunidad adquirida, que está mediada por la presentación antigénica. Es un concepto nuevo para ustedes seguramente. ¿Listo? Entonces por ahora, ya les voy a mostrar más esquemas que nos va a ayudar a aterrizar el concepto. Entonces por ahora, ¿con qué nos vamos a quedar? Bueno, y en clase 2 se presentan péptidos exógenos. Entonces, ¿qué hacen las células presentadoras de antígenos especializadas? Cogen y fagocitan esta bacteria. Ya no es que el virus entró a la célula, infectó la célula y adentro de la célula se procesa el antígeno y se presenta luego en la membrana ese péptido pequeñito que está acá. Se presentan péptidos endógenos. Ya en este caso es que hay una bacteria o un hongo o un parásito exógeno y la célula llega fagocita, lo internaliza y lo lleva a una vacuna fagocítica, que ya ustedes saben que es ese concepto de las vacuolas fagocíticas durante la fagocitosis. Pero no se queda ahí el proceso. Que, si ustedes vieron fagocitosis, por ejemplo, de los neutrófilos, ustedes saben que se activa un complejo molecular que degrada la bacteria por sistema NADH oxidasa, los ROS, enzimas, y eso mata al microorganismo. En el caso de las presentadoras de antígenos profesionales, que ya vamos a ver cuáles son, se hace lo mismo en el fagosoma, pero además se parten las proteínas de los microorganismos en péptidos pequeños y se expresan en la membrana montados en el complejo mayor de clase 2, como si fuera una grúa que está llevando esos péptidos hacia la membrana y se los presenta a los linfocitos T. ¿Para qué se imaginan ustedes que se le va a presentar a los linfocitos T? ¿Para qué? Para que el linfocito T, o sea, si el linfocito T reconoce lo que le están presentando, el linfocito T se activa y puede hacer sus funciones. Hay varios tipos de acciones que se pueden desencadenar en los linfocitos T. Una es producir citoquinas para amplificar la respuesta inmune. La otra es, si es un linfocito T citotóxico, se va y ataca la célula que está infectada por el virus y la destruye. ¿Listo? Pero más adelante nos vamos a ir metiendo en eso, pero para que no se van a enredar. Y clase 3, que no vamos a hablar mucho de clase 3, es porque allí en esta región se codifican los genes del complemento. Ahí están los genes que codifican para el complemento. El complemento ustedes ya saben qué es, ¿cierto? Están los genes que codifican para el factor de necrosis tumoral, que es una citoquina proinflamatoria. Seguramente ustedes ya lo vieron, una citoquina que potencia la inflamación. Proteínas del choque térmico, como la proteína C reactiva o PCR, no la PCR de la reacción en cadena polimerasa, sino la proteína C reactiva, o moduladores críticos de la respuesta inmune. Entonces aquí, esto lo vamos a dejar aparte, pero nos vamos a quedar en clase 1 y en clase 2. Hasta acá, muchachos, ¿alguna pregunta? Entonces miren la organización del gen. En el cromosoma 6, en el caso del humano. Entonces aquí está el complejo mayor de histocompatibilidad humano y el complejo mayor de histocompatibilidad del ratón. En el humano se llama HLA y en el ratón H2. ¿Por qué lo están comparando acá con el ratón? ¿Por qué se imaginan ustedes? ¿Para qué comparar con un ratoncito callejerito por ahí, comedor de basura? ¿Por qué es que es tan importante el ratón? Porque con ellos es que se hacen los experimentos. Bien, el ratón, muchachos, ha sido el modelo animal mamífero por excelencia para estudiar el sistema inmunológico humano y otras cosas. ¿Listo?
Entonces, por eso la HLA de ratón está súper, hiper estudiado, casi al igual que el humano. Siempre que se descubre una molécula en el humano, una molécula nueva, muy nuevo, siempre se busca en el ratoncito, porque ya sabemos que el ratoncito es el mejor modelo para experimentar en él, ¿cierto? Si tiene todas las normas bioéticas. Como el ratoncito se reproduce tan rápido, en 20 días, una ratoncita en embarazo, en 20 días tiene una camada, el embarazo dura 20 días, y en cada camada puede tener entre 10 y 15 ratones. Entonces, usted tiene un ratón con unas características, por ejemplo, un ratón knockout. Usted le haya hecho el knockout para un fin determinado, a los 3 meses, después de haber usted puesto a embarazar varias hembras con un mismo macho, por ejemplo, usted puede tener una camada de 200 ratones y puede hacer experimentos con todos los 200 ratones y todos los ratoncitos son iguales, ¿listo? Con las mismas características. Entonces, vamos a ver el humano. Entonces, miren los genes cómo están ubicados. Está acá, clase 1, está el A, B y C. HLA A, B y C. Clase 1, A, B y C. Clase 2, pero acá está, de P, de Q y de R. Por acá hay un gen que codifica ADN, que esto lo vamos a ver qué es, y otras proteínas que se llaman del proteasoma, TAP1, TAP2. Listo. Y clase 3 no está acá simbolizado. Y miren, comparando con el del ratón, miren que son similares. Listo. No nos vamos a detener en el del ratón, aquí. Vamos a concentrarnos en el humano. Y miren si hacemos un zoom de eso, del complejo mayorista de compatibilidad humano o HLA. Miren la organización, esto se pone complejo. Miren que no es tan, por eso se llama complejo mayor de compatibilidad. Entonces, miren, clase 1 estaba por acá al final, está HLA-A, HLA-C y B. Estos numeritos, ¿qué serán, muchachos? En kilobases, miren. La distancia en kilobases de cada una de estas regiones, de cada uno de estos genes en el HLA clase 1. Ustedes miren que aquí hay una de 3.800 kilobases. Es una región genómica grande. ¿Listo? Y tiene unos sectores muy grandes. Miren, esto es una regiones no codificantes. Y acá están las regiones codificantes. Bueno, en clase 2, mirenlo por acá, de P, de Q y de R. Y miren que por acá están los genes que se codifican para el proteasoma, la molécula ADN, TAP1, TAP2, etc. Y clase 3, miren que acá está TNF, lipotoxina beta, esta otra proteína que no sé qué es, el complemento y el factor B que también es del complemento. ¿Listo? Entonces ya conocemos dentro de la estructura genética del complejo mayor de histocompatibilidad. Miren, muchachos, un ejemplo en cuanto a diversidad. El alelo HLA-B, solo B, vamos a ponernos en el B, tiene 7.000 alelos documentados a partir de 2025, lo que representa una extraordinaria diversidad genética. O sea, hasta el 2025 se han encontrado más de 7.000 alelos documentados. Bueno, entonces la pregunta aquí es, ¿qué es un alelo? ¿Qué es un alelo? ¿Qué entienden por alelo? ¿Cuántos alelos tenemos nosotros en nuestros genes? ¿Uno o dos? ¿Dos? ¿Uno? Dos, ¿cierto? Dos. Tenemos el alelo materno y el alelo materno. Cuando nosotros heredamos nuestro genoma, en nuestro genoma siempre heredamos mitad del genoma nuestro es de origen materno y mitad del genoma nuestro es de origen paterno. Recuerden que es una combinación del cromosoma del espermatozoide con el óvulo, que cada uno está aportando material genético. Entonces nosotros expresamos la mitad del material genético de nuestra madre y la mitad del material genético de nuestro padre. Si combinamos lo que obtenemos de los padres, es decir, si ellos no se casan, para mí, digamos que los futuros se llegasen a casar, se llegasen a casar y tienen hijos. El hijo que tenga, la mitad del material genético tiene la HLA de ella y la otra mitad tuya. Entonces, miren que como es tan polimórfico, la persona va a estar expresando sus moléculas. Como es variable, polimórfico, este individuo va a estar expresando moléculas de la mamá en cuanto a la HLA y moléculas del papá.
Entonces miren la cantidad de variabilidad que hay en el complejo mayor de histocompatibilidad. Y es, imagínense, 7000 formas solamente del HLA-B. ¿Listo? Bueno, 90% enfoque en la región de unión. Bueno, y en la región de unión al antígeno, donde se va a presentar el antígeno, que ahorita les voy a mostrar eso qué quiere decir, es donde hay más variabilidad, es donde hay más, donde es más polimorfo. Yo les había mostrado ahí ahora eso. Entonces, grábense por ahora con este esquema, es que el HLA es un polimórfico en general. ¿Listo? Porque tenemos alelos maternos y paternos. Pero que en la región de unión al antígeno es la parte donde es más polimórfico. Mire, vean, ¿y eso qué garantiza? Que haya protección inmunológica a nivel poblacional y evita que los patógenos se vayan fácilmente del sistema inmunológico a través de una mutación rápida. Ya después van a entender por qué eso pasa. Hay unos términos que son importantes entenderlos cuando estamos hablando de HLA, que es un haplotipo, que es un patrón de expresión y cuál es la importancia clínica. Entonces, un haplotipo representa el conjunto de alelos del HLA heredado, juntos en un único cromosoma de uno de los padres. O sea que el haplotipo de él es distinto del haplotipo de ella. O sea, es como lo que estábamos hablando ahora, pero en términos de un individuo. Y patrón de expresión. Cada individuo expresa 6 moléculas diferentes de clase 1. O sea, 6 moléculas, 3. O sea, de clase 1 sería entonces, como hay A, B y C, entonces tendríamos el A, B y C paterno y el A, B y C materno. Entonces por eso son 6. ¿Listo? Importancia clínica. Comprende la herencia de haplotipos. Comprender la herencia de haplotipos es crucial para la compatibilidad en trasplantes y para el estudio de enfermedades. Ya lo sabemos. Ya lo habíamos visto. Estructura de las moléculas del complejo de histocompatibilidad. ¿Listo? No es esa la estructura, es una imagen que la dio ahí de la inteligencia artificial cuando estaba haciendo las estructuras, pero es un esquema solamente para que ustedes entiendan que eso tiene una importancia molecular y ya les voy a mostrar cómo es la estructura. Entonces, clase 1. Clase 1. Bien. Vámonos directamente al esquema para que lo entendamos mejor. Clase 1. Acá está el esquema del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Entonces, miren, cuando estamos hablando de clase 1, que son cuáles las moléculas de clase 1? A, B y C, ¿cierto? Estábamos hablando que ellas codifican para la cadena P, para la cadena alfa. Y miren que es que clase 1 tiene una cadena alfa, es la que está. A los inmunólogos les encanta poner letras griegas a las proteínas. Van a ver que siempre es alfa, beta, delta, gamma. No se vayan a enredar con eso porque puede que alfa, aquí se llame cadena alfa, pero en otra molécula también se dé el nombre de cadena alfa. Por ejemplo, el gen de la insulina. Una de las cadenas de la insulina se llama alfa y la otra se llama beta, pero no están hablando del complejo mayor de histocompatibilidad. Les ponen el mismo nombre, ¿cierto? Es como la bioquímica antigua, como se daba el nombre de las proteínas. Listo, entonces el complejo mayor de histocompatibilidad tiene que se está expresando en membrana, es una membrana lipídica. Tiene un dominio C-terminal o carboxilo terminal, y un dominio intracitoplasmático y un dominio extracelular. ¿Cómo se llaman cada uno de estos dominios de la proteína? Se llama una unidad alfa 1 o región alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y está asociado a una molécula que se llama beta 2 microglobulina. Beta 2 microglobulina, que se codifica en otro cromosoma, creo que es el 15. Listo. Y miren que tiene como una porción que es intracelular. ¿Y cuál es el sitio de unión al péptido? Es esta parte entre alfa 1 y alfa 2. Miren que es como una camita, como un bolsillito, donde aquí se va a meter el péptido de un virus, por ejemplo, que se degradó en el citoplasma, en el proteasoma, y que se está montando en clase 1 y lo van a mostrar en la membrana para presentárselo a un linfocito T. ¿Listo? Entonces,
entendamos que este bolsillito tiene un tamaño muy particular, porque aquí caben péptidos que tienen una estructura molecular en términos de tamaño muy específica, que después se las muestro. ¿Listo? Esto es un esquema, un dibujo que hacen como para ejemplificar cómo es clase 1, pero miren acá la estructura ya modelada, que tan bonita, miren que tiene. ¿Esto cómo se llama cuando hay estos corrosquitos? En términos de proteínas. Hélices alfa. Y estas que son planitas, láminas beta. ¿Listo? Entonces, miren que estructuralmente, solamente ustedes sabiendo la bioquímica básica de las proteínas, uno dice, venga, esto es rico en láminas beta y hélices alfa. ¿Listo? Entonces el péptido, uno podría describir esto sin uno ser un experto, uno podría decir solamente sabiendo el concepto de que es una hélice alfa y una lámina beta. Entonces el péptido se ubica entre las dos hélices alfa y unas láminas beta que se encuentran entre los dominios, entre las regiones alfa 1 y alfa 2. Y aquí cabe un péptido de un tamaño muy específico, no es un péptido muy grande, de 50, 100 aminoácidos, tiene que ser por ahí entre 10 y 30, pero ahora les doy el dato específico. Miren el dominio alfa 3 y acá está la beta 2 microglobulina. Entonces, ¿cuál de estas regiones dijimos en el texto anterior que era la más polimórfica? ¿Dónde está el péptido? Entonces, los aminoácidos que están por acá, muchachos, en este bolsillito, son los que más cambian, son los más polimórficos. Entonces, al ser polimórficos, quiere decir que los péptidos que mete acá, en este bolsillito, son también muy variables, porque eso son interacciones moleculares. Para que un péptido se ubique acá en este bolsillo, tiene que tener unas características físico-químicas en cuanto a hidrofilicidad, ¿cierto? Que le permita estar ubicado acá. Entonces, al esto cambiar tanto, permite que se ubiquen acá diferentes péptidos de diferentes orígenes, de diferentes microorganismos, ¿cierto? Entonces, un virus que se está degradando, el péptido que se meta ahí tiene que ser compatible con este bolsillito en cuanto a su estructura molecular. ¿Listo? Pero como hay tantos complejos mayores de histocompatibilidad, como son tan polimórficos, quiere decir que entre los diferentes complejos mayores de histocompatibilidad clase 1 pueden acaparar acá diferentes péptidos, ¿sí o no? Entonces podemos presentarle a los linfocitos T diferentes péptidos que vengan de diferentes microorganismos o partes de las proteínas de un mismo virus, ¿cierto? Diferentes partes de un mismo virus. Bueno, ¿qué tenemos acá? Que tiene puentes disulfuros. Entonces vamos a ver cómo es el clase 2. Bueno, para que se acuerden, muchachos, clase 1 como algo que les ayuda a recordar. Mire que tiene si esto es un pirata, ¿cierto? Esta es la pata de palo que tiene el pirata, ¿sí o no? Que no se codifica desde el complejo mayor de histocompatibilidad. Esto es una proteína externa que ayuda a formar esta estructura molecular. No está codificada en el cromosoma 6. ¿Listo? Se codifica en el cromosoma 15 y se llama la beta-2 microglobulina. O sea que el complejo mayor de histocompatibilidad es poquito, ¿sí o no? Y tiene la beta-2 microglobulina para estabilizarlo. ¿Listo? Para que se lo memoricen. Bueno, vámonos con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Entonces, clase 2. Presenta esto es una comparación. Vamos para clase 2 antes de la comparación. Clase 2 tiene dos cadenas, la alfa 1 y la beta, la alfa y la beta. Por eso decíamos cuando estábamos describiendo el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 que codificaban tanto para cadenas alfa como para cadenas beta. ¿Listo? ¿Y es cogito? No, ¿sí o no? O sea que todo esto está codificado desde los genes del complejo mayor de histocompatibilidad. Y miren el bolsillo de unión al péptido. Es el mismo concepto, muy polimórfico en esta región, o sea, aquí en esta región. ¿Listo? Y ahora vamos a ver exactamente de eso, en qué partes es que es más polimórfico. Entonces miren que acá, este bolsillo
puede ser un poquito más grande, entonces el péptido que cabe acá es un poquito más grande, pero también está como entre 10 y 3. Y aquí tenemos esta región, las alfa 2 y la beta 2, son regiones que no son tan polimórficas y son las que se anclan a la membrana. Es el mismo tipo de descripción. Entonces vamos a comparar entonces entre clase 1 y clase 2. Para que vamos memorizando cosas y como aterrizando conceptos. Entonces clase 1 presenta péptidos en 2. Clase 1 interactúa con linfocitos T citotóxicos, que después vamos a ver eso. O sea, ¿a quién le presenta una célula presentadora de antígenos moléculas en clase 1? A los linfocitos T CD8. Y vamos a ver en clase 2 a los CD4, que son los linfocitos T ayudadores, o T helpers. ¿Listo? Estos son citotóxicos y estos son helpers o ayudadores. ¿Qué se presenta en clase 2? Péptidos exógenos, o sea, producto de la fagocitosis. El surco de unión al péptido es cerrado, es más pequeñito porque acuérdense que está formado, vamos a repasar acá, está formado solo por alfa 1 y alfa 2. Mírenlo acá, alfa 1 y alfa 2, este boquetito es más cerrado. En cambio, veamos en clase 2, es abierto. ¿Listo? Entonces vamos a ver en términos de qué tamaño son los péptidos. Miren, en clase 1 caben péptidos de 8 a 10 aminoácidos. Y en clase 2 caben péptidos de entre 13 y 25 aminoácidos. Entonces, clase 2 se presentan péptidos más grandes. Entonces, las diferencias estructurales reflejan directamente las distintas vías de procesamiento de los antígenos y los roles funcionales en la vigilancia inmunológica. Ya vamos a entender más adelante por qué. Hasta acá una pregunta, muchachos. ¿Todo claro? Entonces, clase 1. Bueno, miren esto, estructura ya molecular, o sea, hay formas de mirar esto ya de una forma más profunda. Entonces miren acá, clase 1, esto dice HLA-A2. HLA-A2, o sea que es clase 1 porque es A, ¿cierto? Y DR1 es clase 2, DR de Q y de P, ¿cierto? Ya sabemos que es cuando hablamos de DR, de P y de Q es clase 2. Entonces miren acá, es como si le estuviéramos tomando una foto desde arriba al complejo mayor de histocompatibilidad y vemos que esto es como una hamburguesa, ¿sí o no? Miren, ¿ya tienen hambre o no? Es como si le estuviéramos tomando una foto con un dron desde acá arriba y mirando hacia abajo y ver cómo casa el péptido aquí en este bolsillo de unión. ¿Listo? Entonces miremos acá. Aquí está el bolsillo de unión. Aquí serían las hélices alfa, otra hélice alfa acá, y acá las láminas beta. ¿Cómo explico yo esto? Miren, las hélices alfa son como las barandas de una cama, de una cama de un niño recién nacido, una pluma. Y las tablas son las láminas beta. Y aquí está acostado el bebé, que es el péptido. ¿Listo? Si es un niño muy pequeño, es suficiente con tener una cuna tipo clase 1, una cuna pequeña. Y si es un péptido muy grande, clase 2, es más cómodo, ¿cierto? Cabe más, algo más grande. Las barandas más largas y las láminas beta más largas. Entonces caben péptidos más largos. ¿Listo? Muchachos, pero vean, si uno cogiera este péptido, este es un péptido, y mirara cómo se ancla en esta cama, ustedes no han visto que cuando uno se ancla, ya tienen clase enseguida. ¿Todos o...? Ah, bueno, yo voy a acabar de otra manera. Va a decir esto único, ¿listo? Para que no se atrape. Cuando ustedes se acuestan en una cama, no todo el cuerpo queda, pues, si es una cama, un colchón muy bueno, queda así como cómodo, ¿no? Queda como que todo el cuerpo formando el colchón, ¿cierto? Como casa todo el cuerpo en la cama. Pero si es un colchón muy duro, queda uno como medio levantado acá, ¿cierto? La columna, o si están de lado. Entonces, eso mismo lo podemos llevar acá para entender cuáles son los aminoácidos que más cambian en este bolsillo. Entonces, miren, acá el péptido acostado, pero el péptido tiene una cabeza, digamos, la columna por acá, los glúteos. Estos no sé qué pueden ser los brazos que están durmiendo con los brazos acá. Pero entonces, miren, es para mostrarle que de esta cama, estas zonas son las que interactúan con el péptido. Y estos precisamente, estos aminoácidos
que interactúan con el péptido son los más polimórficos, son los que más cambian. Y miren ese mismo concepto acá. ¿Listo? En colorcitos están los aminoácidos más cambiantes en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y en clase 2. Entonces miren que son unos aminoácidos en unas posiciones, tanto de las láminas beta como las hélices alfa, que son los más polimórficos, no son todos. O sea, la molécula es distinta entre diferentes HLA y diferentes individuos, pero en general es la misma estructura. Porque si cambiaran todos los aminoácidos, el bolsillo de unión cambiaría demasiado. Entonces se conservan mucho los aminoácidos en algunas partes, pero en otras partes es muy polimórfico. ¿Listo? Ustedes miren acá lo mismo, esquematizando el HLA clase 1, clase 2, el DR y el D. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a ver en la próxima clase? Vamos a ver cómo es esa historia de la presentación antigénica, ya teniendo en cuenta esta estructura. Entonces ya vamos a entender cómo después de fagocitar una bacteria, se procesa en el citoplasma de la célula esa bacteria y se sacan péptidos de esas proteínas bacterianas. Las montamos en el HLA en el citoplasma y por vacuolas cómo se lleva a la membrana para que un linfocito B a un linfocito T, esta célula presentadora le presente ese antígeno y este linfocito se active. Listo, después ustedes van a ver en otra clase activación del linfocito T. ¿Qué pasa cuando esta célula le presenta esta? ¿Cómo se activa este linfocito T? Yo voy a llegar hasta que le presente, porque los linfocitos T son muy creídos. Los linfocitos T necesitan que les presenten los antígenos. Ellos no capturan como las células fagocíticas que cogen una bacteria y las introducen en las fagocitas. No, el linfocito T es más pinchado, él necesita que le presenten pedacitos de las bacterias para ellos poderse activar. Eso se llama la presentación antigénica. Es como el que llega a la fiesta, y el que llega a una fiesta y es tímido, se sienta y necesita que le presenten las personas, ¿cierto? Entonces ese es más bueno como comiendo, fagocitando, ¿cierto? Comiendo de lo que está ahí en la mesa, callado por allá. En cambio, el linfocito T, el linfocito T, como es tímido, necesita que llegue otra persona y le lo presenten, ¿cierto? Como para que se active. Entonces, eso es como una analogía. Entonces, vamos a ver eso en la próxima clase. Me disculpo, muchachos, que tuvimos la falla técnica. ¿Qué? Podríamos estar con una de las que voy a ¿Cuál?